Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y pues hoy tenemos una invitada de casa. Ella es la licenciada Carmelita Pérez Rubio, que es coordinadora de alumnos en la primaria del Colegio Fray Luis de León. Muchas gracias por la invitación, Conchita. No, pues al contrario a ti por aceptar y bueno, pues ya sabemos que es de casa, entonces vamos a platicar un poquito sobre su puesto que es la coordinación de alumnos, ¿no? Entonces me gustaría que pues, nos platicaras un poquito de qué te encargas y que luego, bueno, pues vayamos ampliando un poquito esta parte de la disciplina y en los niños, sobre todo tú eres de la primaria menor, que viene siendo de preprimaria a tercero de primaria. Entonces, platícanos un poquito en qué consisten tus funciones, Carmelita. Claro que sí, Conchita. Bueno, pues mira, la coordinación de alumnos va dirigida, como su nombre lo dice, al trabajo directamente con los alumnos, los padres de familia y la planeación de eventos con los coordinadores de las demás secciones para nuestros alumnos y nuestro colegio. En cuanto a la coordinación de alumnos directamente, vamos más como por la parte disciplinaria, dando seguimiento a lo que los niños van realizando durante el ciclo escolar, tanto en seguimiento académico, calificaciones, faltas, puntualidad, y en la parte disciplinaria también el apoyo, por ejemplo, a avisos de disciplina, entrevistas con padres de familia, entrevistas con los propios alumnos, intervenciones en donde eres mediadora entre papás, maestros, alumnos, y pues vas como siendo parte de esta relación. Trabajamos con una junta de grado semanal en donde, bueno, pues junto con el departamento psicopedagógico, en este caso de primaria menor, pues vamos dando seguimiento a la parte emocional de nuestros alumnos, a lo que ellos van necesitando, y pues vamos viendo si hay algo en lo que podemos apoyar aquí nosotros como colegio. Damos estrategias a los padres de familia y en caso de ser necesario se hacen canalizaciones por fuera. Ok. ¿Y cómo hacer para que un chiquito, por ejemplo, me supongo que tienes ya el reglamento, ¿no? de los alumnos, que ahí es donde tenemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos marca, cuáles son nuestras obligaciones y qué pasa si no, en un momento dado no cumplimos? Pero ¿cómo se disciplina a un niño? ¿Qué pasa con un niño que no te cumple el reglamento, ¿no? Que sea de él, porque muchas veces llegan tarde, pero eso no es culpa de los niños, eso es culpa de los papás, claro, porque están pequeñitos. Entonces, aunque la sanción va para el niño, claro, ¿no? Pero ahí el que se debería de sentir mal, pues es el papá, ¿no? O la mamá. Pero, por ejemplo, un niño que no sé, no respeta a su compañero o que toma algo, por ejemplo, en esas edades que luego toman algo que no es de ellos, ¿cómo es que ustedes proceden ahí? Sí, mira, nosotros trabajamos con los niños, ya quitamos el nombre de reglamento. Ahora son las normas de convivencia, en donde los niños saben pues, que la principal norma es el respeto, ¿no? Trabajamos mucho lo que es el trata a los otros como quieres ser tratado. Yo les pongo mucho el ejemplo de que es como una pelotita de estas que botan, ¿no? Y entonces te paras frente a una pared, tú avientas la pelota y ¿qué pasa? Se te regresa, ¿no? Entonces yo les digo mucho que así pasa con la forma en la que te llevas con las personas con las que estás. Si tú quieres amor, pues vas a tratar con amor. Si quieres que te respeten, vas a tratar con respeto. Y si tú eres grosero, pues ¿qué vas a recibir? Lo mismo, ¿no? Si faltas al respeto, pues no puedes pedir respeto. Entonces, algo que tratamos nosotros mucho en la coordinación de alumnos es trabajar con los niños desde la reflexión. No nada más es como, va tu aviso de disciplina y ya, o te portaste mal, le hablamos a tus papás, sino que el niño entienda el por qué va todo esto, ¿no? Entonces, sí trabajamos mucho con lo que son las entrevistas con el alumno, y bueno, vamos como respetando, por decirlo de alguna forma, jerarquías, ¿no? Primero la maestra habla con el niño, después, bueno, no estás respetando acuerdos, vamos a hacer una entrevista tú y yo en donde firmamos acuerdos. Posteriormente, esto no está pues funcionando, entonces entra lo que viene siendo mi área, ¿no? La coordinación de alumnos,
Y hago lo mismo, ¿no? Platico con ellos, hago una entrevista y tratamos mucho como de hacer que él vaya reflexionando en su actitud, ¿no? ¿Qué sentiste cuando hiciste esto? ¿Qué ocasionaste? ¿Qué ocasionó que tú sintieras esto? Y en base a estas emociones y al reconocer lo que está sintiendo, que pueda también llegar a soluciones, porque la solución, al final de cuentas, más adelante platicaremos también de esto, no es solo el aviso de disciplina o el decirle a los papás se portó mal, ¿no? Sino tiene que haber una consecuencia que sea lógica con lo que está sucediendo. Entonces sí hay consecuencias. Sí claro, tienen. claro. ¿Y estas consecuencias de qué tipo son? Mira, nosotros consideramos que una consecuencia tiene que ser siempre lógica con la acción que se está realizando. Muchas veces los papás o los maestros optamos como por no trajiste la tarea, pues entonces no puedes dibujar. ¿Qué tiene que ver eso con, no? O en casa, no te comiste la sopa, entonces no ves la tele. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que confundimos a los niños. Entonces, la consecuencia tiene que ser lógica. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un niño que golpea a otro, ¿no? Da un golpe. Entonces es como, a ver, identifica por qué diste el golpe. Pues no sé, porque él se rió de mí. Ok. ¿Qué podrías haber hecho en lugar de dar el golpe? Y que vaya identificando, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber hecho? Una vez que ya entiende que su actitud no fue la correcta, entonces ya puede buscar una consecuencia. Dentro de esa consecuencia también trabajamos con los niños el que, bueno, a ver, el aviso de disciplina, por ejemplo, no es la consecuencia, es mi forma como colegio de avisarle a tus papás la acción. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer, acompaña al compañero a la enfermería, está al pendiente de él, hay niños que deciden, le voy a traer una carta, o yo le voy a poner la pomada, o sea, ellos, depende de su edad, empiezan como a buscar soluciones, ¿no? Vamos a suponer, le tiro el lunch, pues mañana yo te voy a traer un sándwich. O sea, cosas que vayan relacionadas con y mucho el que aprendan a hablar con el otro, ¿no? El decirle al otro lo que sienten, por qué hicieron esto y que puedan como hablar y explicarse. Creo que algo que es muy importante es enseñar a nuestros niños a decir las cosas de frente, ¿no? A no decirlas a las espaldas y, ¿cómo se llama? No dejar que sea como solucionar con uno y luego con el otro, sino que se solucione con ambos, porque al final de cuentas, pues lo que buscamos es que ellos aprendan a enfrentar pues lo que está sucediendo. Claro. Fíjate que a mí se me hace bien interesante esto que mencionas de reparar el daño. O sea, estás aprendiendo, porque muchas veces pues cometemos a lo mejor alguna agresión, ¿no? Puede ser involuntaria porque estábamos enojados y de repente. Y muchas veces lo que hacemos es ofrecer una disculpa, más que pedirla, ofrecer una disculpa y ya con eso creemos que pues ya, ¿no? O sea, ya te pegué, disculpa y ya. Sin embargo, hay que reparar el daño. A mí me quedó muy grabada esa parte en donde decía que cuando tú haces una acción que no es buena y que, bueno, va a tener una consecuencia, pero que también busca siempre reparar el daño, ¿no? O sea, en la mayor de las posibilidades, porque, bueno, habrá cosas que no se puedan reparar, ¿no? Claro. Pero en la mayoría que trates de reparar el daño. Entonces, eso que tú mencionas de que, bueno, pues le tiré el lunch, mañana le traigo otro, es una forma de reparar el daño, ¿no? Como hacerlos que reflexionen. Esa parte a mí se me hace muy interesante porque finalmente la vida tiene consecuencias, ¿no? Y a veces pues muy graves, ¿no? En el colegio siempre es como un ensayo de la vida, ¿no? Es lo que te vas a enfrentar allá el día de mañana, ¿no? Entonces, si los vas haciendo, que dialoguen, que aprendan ellos solos a resolver sus conflictos, ¿no? ¿Cómo intervienen los papás aquí? Porque, por ejemplo, un niño que a lo mejor le golpearon, ¿no? Y entonces tú haces toda tu labor de reflexión, de diálogo, llegan a un acuerdo y bueno, ya se soluciona el problema. Pero luego llega a casa y le dice, mamá, ¿qué crees que fulanito me pegó, no? Pero pueden contarlo a lo mejor ya que ya se solucionó, o a lo mejor no lo cuentan, o a lo mejor el papá se focaliza solamente en le pegaron a mi hijo. Exacto. Y entonces vienen ellos a reclamar esta parte, ¿no? ¿Cómo reaccionan los papás? ¿Cómo pueden ellos colaborar en esta parte, no? Híjole,
Es una pregunta complicada, porque sí tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos papás que lo comprenden muy bien, comprenden que son niños, comprenden que se está trabajando con ellos y que, por ejemplo, siempre tratamos como de solucionar antes de que ellos vayan a casa para que ya lleguen con la solución. A veces no se puede, ¿no? Por la hora en la que se da y lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, muchas veces hay papás que sí ven la solución, pero claro, buscan aclarar, ¿no? Como el ver, a ver, yo en qué puedo ayudar, esto, el otro. Hay papás que sí se molestan muchísimo, es lógico, ¿no? Lastimaron a su hijo. Y bueno, algo en lo que nosotros tratamos como de mediar es que entiendan que son niños, ¿no? O sea, que fue un niño a niño. Y aquí entra algo muy complicado, Conchita. Cada niño tiene una historia de vida. Entonces, como cada uno de nosotros tiene una historia de vida, lo que para mí puede ser algo muy normal, para alguien puede no serlo. No estoy diciendo que sea normal que golpeen, pero a lo mejor es un niño que sabe solucionar así, no le han enseñado de otra forma. Y normalmente agreden a niños que no solucionan a golpes, sino entonces no se meterían con, claro, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar mucho con los papás es pedirle su apoyo en ser mediadores, ¿no? En platicar con los niños y, por ejemplo, a ver, si es un niño al que le han estado golpeando, pues entonces que aprenda también a marcar sus límites, ¿no? Claro. Que aprenda a decir no, a usar su voz fuerte, a utilizar sus manos para parar, alejarse, el ver quiénes son las personas que están cerca de él, que le pueden ir apoyando, ¿no? Las maestras de guardia, las coordinadoras, psicopedagógico, cualquier maestro, ¿no? Y con los niños que son quienes agreden, también vamos dando un seguimiento, ¿no? Lo que te decía, el por qué está pasando. Si vemos que es algo como muy continuo y repetitivo, se empiezan a hacer canalizaciones a psicopedagógico, se pide apoyo a los padres de familia para que, bueno, puedan intervenir en esto. Lamentablemente, hay ocasiones que hay papás que no reconocen, ¿no? Que no aceptan el que su hijo pueda estar golpeando o lastimando a otros niños. Y creo que este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos como adultos que aprender a ver como desde la barrera, ¿no? No porque es mi hijo o porque es mi alumno, sino a ver en qué la está regando, por decirlo de alguna forma, en qué está acertando, cuál es su área de oportunidad y el poder apoyarlo desde ese punto. Ok, pues entonces, Carmelita, mira, me parece importante esto que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que el apoyo de los papás es importantísimo, Muy ¿no? importante. Porque también ahí el niño se puede confundir, ¿no? Si tú le dices, mira, lo vamos a solucionar así, pero el papá llega y grita y se pelea Así y él es. ve y dice, bueno, pues muchas veces ahí dices, bueno, ya sé por qué el niño pega a todo mundo, ¿no? Porque a lo mejor está recibiendo de casa lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, el apoyo ahí sí tiene que ser muy importante. Y bueno, pues ahorita que regresemos del corte, quisiera que me comentaras cómo puede impactar a la sociedad, ¿no? Estas normas de convivencia, ¿no? Que ahora pues les estamos llamando este tipo de cambio de reglamento, que también suena un poco duro, ¿no? El reglamento como reglas a cumplir, ya es diferente lo que son las normas de convivencia, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos para que nos platiques en un momento más aquí en su programa Educación y Conciencia. Gracias. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la disciplina y del manual, más bien normas de convivencia que decía, no manual, sino normas de convivencia que tienen en el colegio. ¿Y cómo impacta esto en la sociedad? Porque bueno, ahorita estamos formando, tú estás con niños que tienen de 6, 7, 8 años, a lo mucho 9, y pues estos niños, bueno, luego pasan a la primaria mayor, a secundaria, preparatoria, y como dicen, como van creciendo los hijos, van creciendo luego los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto que desde pequeños los enseñemos a resolver ese tipo de conflictos? Fíjate que yo siempre he pensado que la escuela es
como dije hace un momento, educarlos para la vida, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí, lo que les vamos poniendo aquí, es algo que van a ir enfrentando ellos afuera. Entonces, creo que esto impacta en mucho, porque no queremos niños que vayan y que resuelvan a golpes, no queremos niños que un día sean adultos, que hagan lo que estamos viendo ya en la televisión, ¿no? Que agreden, que queman, que golpean, que matan. Y digo, al final de cuentas, creo que hoy estamos viviendo una sociedad en la que los niños ven mucha violencia. Entonces, nuestro trabajo como colegio, pues es ir calmando esta parte y enseñarlos a resolver de otra forma, con la finalidad pues de tener el día de mañana jóvenes y adultos que sepan entablar un diálogo, que sepan resolver de una manera inteligente, que sepan llevar su vida pues por el respeto y por el trato a la verdad, ¿no? Como decíamos al principio, la regla de oro, trata al otro como quiere ser tratado, ¿no? Claro, y porque sí dices tú que vemos violencia, ¿no? Precisamente ahorita casi todas las personas, digo, es la gran mayoría que estamos viendo ahorita, quieren resolver todas las diferencias pues con violencia, ¿no? Y entonces vemos lo que antes nunca se había visto, pues que de repente en una Cámara de Diputados se agarren a trancazos, ¿no? Por ejemplo, dices, Claro. ¿pero cómo? O puedes ver que incluso maestros, ¿no? Que también se resuelven sus conflictos ofendiendo. Ahorita veíamos nosotros que, bueno, pues estos maestros de la coordinadora, por ejemplo, que no dejaron que hicieran los exámenes de evaluación y pues rapando y cortándole el pelo a maestras, ¿no? Eso es una agresión muy fuerte, Claro. que tienen un conflicto con el gobierno, pero que lo están resolviendo con violencia, ¿no? Entonces, finalmente sí creo que tenemos que poner como esa parte que tú dices, ¿no? De enseñarlos a dialogar, a resolver los conflictos de una forma, pues ganar, ¿no? O sea, ganas tú, gano yo. Fíjate que hablando de los conflictos, hay muchas personas, el otro día platicábamos sobre eso, que piensan que tener conflictos es malo y entonces pues los evito o los evado, ¿no? Cuando un conflicto pues te puede llevar a crecer, o sea, podemos tener tú y yo una diferencia o podemos tener un conflicto, pero si lo resolvemos de manera positiva, nos puede llegar a crecer. O sea, el conflicto finalmente es para crecer o es para aprender, ¿no? Para aprender algo. Yo voy a aprender del conflicto que tuve y puedo tener una conducta pues mejor o precaver, o sea, no sé, ser precavidos en algo, en decir, bueno, yo no puedo pegar porque me pega, ¿no? ¿Cómo pasa, aquí hablando un poquito, ¿no? ¿Cómo llevas tú tu puesto? ¿Qué son las principales dificultades que tú le ves en estar en esta parte pues controlando todo lo que es el conflicto? Porque principalmente te toca pues lo más feo, ¿no? Cuando llegan tarde, pues que el retardo, ¿no? Que cuando se portan mal, pues que se los bajen a Carmelita, ¿no? A ver qué platica, porque ya la maestra no pudo, eres como el último recurso ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se te dificulta más de tu puesto? Fíjate que yo creo que algo muy importante del lugar en el que estoy en el colegio ahorita es que te tienes que ir como alineando mucho al reglamento, ¿no? A las normas que ya están prescritas, y lo más difícil es hacer que eso se cumpla, ¿no? Vamos a suponer, en el reglamento dice que después de las 8 de la mañana solo puedes aceptar que traigan lunch para los niños, pero ya no materiales, porque estamos trabajando con responsabilidad, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, cuando te enfrentas a que hay papás que de repente te dicen, Miss, solo por esta vez, Miss, ándale, es que a mí nunca me había pasado, Miss. Entonces, el tener a veces que decir, no. O sea, a lo mejor yo de buena onda te puedo decir, sí, está bien, déjemelo, ¿no? Y a veces el corazón de pollo, pues lo tienes que ir dejando a un lado, ¿no? Entonces es como marcar, y lo mismo pasa con los niños, ¿no? De repente ves un niño que es el típico niño que te cae bien, que es gracioso, que todo el mundo quiere mucho, pero ese ya se portó mal. Entonces tienes que aprender a trabajar con él como trabajas con cualquier otro niño, ¿no? Entonces creo que algo complicado de mi trabajo es aprender a ser muy neutral, y además de aprender a ser muy neutral, el trato con los papás en cuanto a que puedan irse satisfechos
con las soluciones que damos. No siempre pasa. Hay ocasiones que ellos consideran que la forma en la que nosotros solucionamos no está siendo la adecuada. Sin embargo, aquí hay creo que dos vertientes. Una, el papá que se ve enojado y tiempo después se da cuenta que hubo algo positivo en el niño y aprende a reconocerlo, o no lo reconoce, pero se da cuenta. Sí. Y el papá que confía en nosotros, yo siempre les digo, les agradezco mucho y se los digo a los niños, el que ellos confían en nosotros como colegio para tener a sus hijos 8 horas aquí con nosotros, ¿no? Claro. Entonces confían en que nosotros podemos apoyar a la educación que ellos están dando en casa y poder trabajar pues juntos. Entonces creo que lo más complicado sería eso, como el tratar de ser neutral, porque no siempre todo el mundo se va contento con la forma en la que se aplica un reglamento. Con la que se aplica un reglamento. Y oye, Carmelita, ¿y el testimonio de vida que puedes dar tú, ¿no? Porque pues tú marcas la disciplina, ¿no? Tú sancionas a los que llegan tarde, ¿no? Entonces, esa parte de tener que dar testimonio, o los profesores que tienen que dar testimonio de que pues tú estás resolviendo un conflicto con dos niños que no se llevan bien, y de repente pues habrá muchas maestras que no se lleven bien, ¿no? Y entonces pueden tener un conflicto. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo se soluciona esa parte ya con los adultos, ¿no? Sabemos que los papás de repente pues no dan el mejor de los ejemplos, pues muchas veces porque vienen estresados a la carrera y los dejan no en la mejor forma, ¿no? Sino a veces ni el beso les dieron ya porque ya se les hace tarde, por mil cosas. Pero ya en el colegio, ¿qué tan importante es el testimonio de vida y qué tan difícil es para un educador pues ser congruente con lo que está haciendo, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que aquí entra mucho el ser justo y el ser coherente entre lo que aplicas y lo que eres, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo voy a marcar un retardo, sé que también hay lo mismo para mí, ¿no? Sé que si entre dos maestros hay algún problema, pues busco que solucione de la misma forma que los niños, ¿no? Vamos a hablar, vamos a platicar para solucionar. Igual yo, ¿no? Si hay algo que no me gusta o que no quedo de acuerdo con alguna de las maestras con las que trabajo, pues igual, ¿no? A ver, si yo le estoy pidiendo al niño que dialogue, pues lo que tengo que hacer es dialogar, ¿no? Entonces, pues acercarme y poder hablarlo. Creo que en testimonio de vida, Conchita, entra muchísimo lo que vas aprendiendo día a día de los niños, ¿no? Yo aprendo mucho de los niños, de las situaciones que se van dando. De repente te tocan vivir cosas que pues nunca te imaginaste que ibas a vivir o que ibas a estar tan cerca, y entonces vas aprendiendo de eso y lo llevas a tu vida, ¿no? Lo llevas a tu vida, o de repente hay cosas que te han pasado a ti como ser humano y que dices, híjole, aquí a lo mejor puede ser que aplique, ¿no? Entonces, como trabajamos con seres humanos, es muy diferente a trabajar con máquinas. Claro. Una máquina se descompone y pues ya compras otra, o le mueves un tornillo y pues ya queda, ¿no? Pero trabajar con niños, trabajar con maestros, con personas, enriquece mucho, ¿no? Te enriquece mucho, te desgasta mucho, porque también la parte emocional es complicada, pero creo que también creces mucho, hay un enriquecimiento muy grande, porque aprendes de valores, de formas de solución, de formas de ver la vida. Y digo, algo que yo siempre les digo a los papás es, los niños ven las cosas de una forma tan bonita, porque ellos un día se pelearon y al día siguiente ya sienten que lo solucionaron y pueden volver a ser amigos, ¿no? Y nosotros como adultos nos entra mucho el orgullo, el me vio feo, el me dijo, y entonces marcamos como mucho límite. Y nos cuesta trabajo tener el alma de niño para poder resolver de otra forma. Entonces, yo creo que trato de aprender todos los días de los niños y tratar de llevar eso a mi vida. Claro que como todos a veces nos equivocamos, pero también es de humanos, y también buscas cómo solucionar y también darte cuenta de las cosas que vas logrando, ¿no? Y que te hacen mejor persona. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes, Carmelita, en ese puesto? Bueno, en el colegio este año cumplo 9 años, y en la coordinación de alumnos 3 años. 3 años. En esos 3 años, ¿alguna situación que te hayas llevado así como y que te haya pues impactado a ti? Muchas. Híjole, sí, muchas.
Me llama mucho la atención y es algo que siempre me queda como muy, aquí como que a veces duele, ver cuántos niños tenemos de padres divorciados, de padres que se están peleando, y el niño queda en medio, ¿no? El niño queda en medio y el niño es el que es lastimado, el niño es el que, una ocasión un niño me decía, es que yo siento como si mi mamá me jalara de un lado y mi papá de otro y yo me estuviera rompiendo. Entonces, cuando te dice eso, dices, híjole, oh, ¿no? Sí. O sea, su corazón se está rompiendo. Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, él ama a los dos. Claro. Y yo siempre les comento a mis compañeras, me llama mucho la atención cómo dos personas que se pudieron amar tanto para entonces tener hijos, puedan odiarse tanto o lastimarse tanto y no darse cuenta que quien lastima pues es al niño. Es al niño, ¿no? Yo creo que es como de lo más fuerte que les toca vivir. Pues Carmelita, el tiempo se nos termina, ya pasa rápido con estos temas tan interesantes. Te quiero agradecer que pues hayas aceptado la invitación para compartir pues un poquito de lo que haces, ¿no? de la gran labor que haces en el colegio y de lo que estás sembrando con los niños, que pues es muy importante y que esto pues al final del día, conforme vayan pasando y creciendo, bueno, impactar en la sociedad, ¿no? Para tener una sociedad más justa y más pacífica, ¿no? Que mucha falta nos hace. Así es que de verdad te agradezco mucho, te felicito por el trabajo que estás realizando en el colegio, sobre todo con estos pequeñitos que son como plastilina, ¿no? Los puedes moldear todavía. Y bueno, pues ojalá que la gente que nos ve, nos escucha, pues pueda tomar algunos ejemplos, ¿no? De cómo llevar, sobre todo los papás, ¿no? Esa parte de siempre apoyar a la escuela, que finalmente los colegios lo que hacemos es ayudarles en la formación de sus hijos, ¿no? Entonces, pues agradecerte y agradecer a todo el público y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.